Dios le bendiga a mis amados, amén. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad para nuestra vida. Háblanos en esta noche mientras continuamos con el estudio de los ángeles caídos, Señor, y queremos que tú seas dirigiendo nuestras vidas en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un pasaje en las Escrituras que quisiera que podamos ver. Amén. Esta noche vamos a tocar, continuando con el tema, las actividades de Satanás y los demonios, en donde nos quedamos la semana pasada. Y quisiera que leamos 2 Corintios capítulo 4, verso 4 y luego Santiago 4, 7. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la iglesia de Dios. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hay algunos pasajes más que seguiremos viendo, pero lo veremos después. Una de las cosas que vimos la semana pasada es que Satanás siempre se va a oponer a la obra de Dios. Ustedes saben que desde el principio, desde la creación, Dios hizo una obra bella, hermosa, perfecta. Dice la palabra del Señor que cuando Dios vio todo lo que había hecho, vio que todo era bueno, perfecto, maravilloso. Era Dios el que lo había hecho, ¿no? Bueno, en gran manera. Pero ya en el capítulo 3 aprendimos que vemos a Satanás tentando a Eva, a la creación que Dios hizo de hombre y mujer a su imagen y su semejanza, y en esa tentación que él le hace a Eva, ella cae y conoce el pecado. O sea, el que trae el conocimiento de pecado, el que hace pecar al hombre, ¿quién es? Satanás. ¿Y cuál es la tarea desde el principio entonces de él? Hacernos pecar. No sabemos, y lo dijimos la semana pasada, del Génesis 1 al Génesis 3, qué periodo de tiempo pasó, qué ocurrió, cuántos años hay de ese punto a este punto. Lo que sí sabemos es que de ese tiempo al Génesis 3, hubo una rebelión de los demonios y Satanás a la cabeza, que es el jefe de la banda, fueron echados, destituidos de la presencia de Dios como ángeles caídos a condenación, y que Dios no los perdonó. Esa es la diferencia que vimos también. Nosotros, por la gracia y la misericordia del Señor, hemos sido perdonados. Él nos ha dado, aunque caímos en el Génesis 3, aunque fuimos engañados. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos varias artimañas del enemigo. ¿Cuáles son? El engaño, la mentira, el homicidio, la culpa, y ahí pueden ir sumándole todas sus artimañas, ¿no? Toda su lista de estrategias que tiene para destruir al ser humano. Pero dijimos que Dios desde un principio le declaró su fracaso, porque le dijo el Señor que había alguien que le aplastaría la cabeza, ¿no es cierto? Que alguien nos daría la victoria, que alguien sería superior sobre nosotros. Y vemos que cuando Jesús va a iniciar su ministerio, en el libro de Mateo, capítulo 4, capítulo 1 al 11, Mateo capítulo 4, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué dice? Jesús entonces, llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Ese es uno de sus nombres. También hemos visto que se le llama diablo, Satanás, ángel caído. Tiene varios nombres, ahí hemos visto en las Escrituras, ¿no? Tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, ¿no? Una de las formas como él nos hace caer mayormente, ¿cómo es? Tentándonos, ¿no? Tentándonos. Y la tentación es con todo, hermanos, ¿ah? La tentación sale con todo, desde la comida, desde la ropa, desde los deseos sexuales, desde los lujos, desde lo que miras, desde lo que escuchas.
La tentación es con todo, ¿no? Él sale con todo para destruirnos. Y dice que salió con todo también para el Hijo de Dios. Y miren cómo él observa y él mira qué cosa puede ser propicio, con qué tentarlo, y lo ve de hambre. 40 días y 40 noches póngase a ayunar, a ver si no va a tener hambre. Ya la tripa chica se está comiendo a la grande, ¿sí o no? Entonces, tenía hambre. Y al verlo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Nos tienta, ¿no? Si eres hijo de Dios. Entonces Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de la boca que sale de Dios. Y ahí vemos que es tentado entonces en la parte física, vemos que es tentado también en la parte de la vanidad, de la feria de este mundo, le dice, y también de provocar a Dios, ¿no? Porque le dice, lánzate, si tú eres hijo de Dios, lánzate de aquí arriba, de este pináculo hacia abajo, y Él va a mandar a sus ángeles, pues, y te va a proteger, ¿no? Y en las manos te va a sostener y tu pie no va a atravesar en piedra. O sea, si Dios es tan poderoso, te va a cuidar, y lo tienta. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que guiarnos por eso. Pero ¿cuál es el punto? No vamos a hablar. Lo que quiero hablarles es que hemos sido atacados desde el principio. Y el ataque, la principal labor de los demonios es oponerse a la obra de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios comenzó una buena obra en nosotros. ¿Y qué dice también la palabra del Señor? Que esa buena obra que Él comenzó la va a terminar en el día de Jesucristo. El que comenzó pues la buena obra en vosotros la irá perfeccionando. Pero ¿quién se irá oponiendo a esta buena obra? Satanás. Él se opone, hermanos, a esta buena obra. Tú comienzas a hacer algo con el mejor ánimo, con la mejor intención, Él lo tuerce, lo revierte. A veces tú quieres arreglar las cosas y en vez de arreglar las cosas te entienden otra cosa, se ponen peor, es que tú me dijiste, y Él hace que surja un conflicto de donde no debe haber. No, una madre puede tener la mejor intención para el hijo y el hijo le dice, tú no me odias, no me amas, no me quieres, eres mala, no me entiendes. Él es mentiroso como él solo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él es padre de toda mentira. Eso está en Juan 8:44, ya lo vimos la semana pasada. Entonces, lo importante es que Él se opone, ¿no? Toda su actividad entonces, número uno, es destructiva. Es destrucción. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Ahí en el pasaje que hemos leído ahora, que dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, ¿no? Entonces, Dios permite eso para que esa mente depravada se deleite en el pecado y no pueda ver la gloria de Dios. Eso también lo dice Romanos capítulo 1. Entonces, en todo lo que nos debemos tener claro es que las obras demoníacas de Satanás son para destrucción, Amén. Pero vimos un siguiente verso que nos decía, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea que, hermanos, qué buena noticia es esta noche, ¿no? ¿Tú sabes lo que es tener la certeza, la seguridad que puedes hacer correr al diablo? ¿Tú te imaginas que tienes ese poder por medio de la ayuda del Espíritu Santo, de estar en esa? Claro, ¿Jesús hizo vivir al diablo o no? Claro que sí, porque le dijo que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre, le dijo. Satanás se habrá rascado por todos los cuernos, ¿no? Y después le dice, mira, tírate, si eres hijo de Dios, como en una camita vas a caer, como en una nubecita te va a agarrar sus ángeles. El Señor dijo, ¿por qué voy a tentar a Dios? El diablo lo dice, pero a este no lo agarro en una. Esa debe ser de nosotros. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba resistiendo a Satanás. Estaba haciendo lo que no hizo Eva, ¿no es cierto? Eva en cambio dijo, ay, sí, no parece, se ve rico, se ve codiciable. ¿Te dan cuenta? Si tú escuchas al tentador, vas a caer, pero Jesús nos da la fórmula secreta. Resistid al diablo
y huirá de vosotros. Uy, hermana, sí, está buena esa muchacha que ves ahí en la oficina, está buenaza, pero resiste, porque donde menos lo piense te va a jalar al infierno con todo y pasapato. Y a veces también ese muchacho guapo que puedas estar viendo en la oficina. Porque a veces le echamos la culpa a las mujeres nomás, también hay hombres muy guapos que hacen perder muchas veces la cabeza y el hogar a las personas. Es que Él usará muchas cosas. Eso estamos haciendo la introducción de la semana pasada. Él usará cualquier medio. ¿Para qué cosa? Para dificultar tu testimonio. Él va a usar cualquier cosa para obstaculizarte que crezcas en la gracia del Señor. Él va a hacer cualquier cosa para estorbar la obra que Dios, la buena obra que Dios ha empezado en tu vida. ¿Para qué? Para que tus acciones sean de heno, paja y hojarasca. Y saben, hermanos, ahorita el Espíritu me hace recordar lo que leí en la mañana. Salomón, ustedes saben que él le pidió sabiduría a Dios. Y él le dijo: Señor, yo no te pido riqueza ni grandeza, yo soy joven, yo no sé cómo gobernar este pueblo. Y el Señor dijo: has pedido algo maravilloso. Has pedido sabiduría para administrar, para gobernar. Te voy a dar eso y te añado la plata, te añado el oro, te lo doy de yapa. Y Salomón. Pero ¿saben que cuando llegó a viejo, las mujeres desviaron su corazón? Dios le dio todo en cantidad, porque dice que 700 eran sus concubinas y no sé cuánto. Ya, no se pongan envidiosos los varones, porque eso lo perdieron. Siendo tan sabio, lo llevaron al hoyo. ¿Se dan cuenta? Al hoyo lo llevaron. Y a veces uno puede decir: ay, sí, claro, ya Dios hizo la buena obra en mí, yo ya acá no caigo. No. Yo le dije, yo me arrodillé, hermanos. Y Dios es testigo que en ese momento agarré, me postré de rodillas. El día de ayer estuve viendo un caso muy delicado. Y dije, ¿se puede llegar a viejo engañado con la misma actitud soberbia, necia, terca? Y Dios me dio la respuesta hoy día en la mañana. Salomón, con toda su sabiduría, ¿no?, fue desviado de su corazón, dice, y no fue fiel como el de su padre David. ¡Wow! Así es que tú no creas que el enemigo ya te ha molestado bastante. Tú ya vas a estar dando tu último aliento y él va a estar diciendo: pero haz esto. Porque él va a querer hasta el último aliento desviar tu corazón de tu fidelidad al Señor. Así que miren, cuidado, Él va a usar todo medio, toda cosa para provocar tu testimonio, toda clase de actividad destructiva que te va a llevar a alejarte de Dios. Que quieres venir al culto, ay, justo se pasa algo. Que quieres participar en tal actividad de los jóvenes, ay, te falta plata. Y siempre te va a poner obstáculos, Quieres hacer mejor las cosas, quieres que te salga más rica la comida, se te quema el arroz. Parece mentira, pero tú dices: ay, hermanos, ahorita mismo ¿se acuerdan que estábamos tramitando las cremitas de la bebé Digemín? Ya por fin nos salió la firma, pero no se alegren mucho, hermanos, porque nosotros presentamos la receta original, ¿no? Teníamos la bendición, la ayuda de que la hermana Arleti nos había conseguido también que un doctor nos reafirme la misma receta, pero como habíamos presentado lo original y ahí estaba, ella dijo era mejor, y ciertamente era mejor, y aceptaron. Pero yo no sé qué doctor inteligente vio, y como había unas aspas que la enfermera había dicho esto ya, en vez de mirar el nombre de la pomada, pone que aprueban la importación de esas gasas, de esas venas. Y yo iba a venir a dar la clase acá y decía: no, enemigo, no me vas a quitar el gozo. Mañana corregiremos de nuevo eso, pero haremos las cosas. ¿Se dan cuenta? Él quiere hacer cualquier cosa para obstruir tu testimonio, para quitarte el gozo, para quitarte la alegría. Él está siempre para obstaculizar las obras de bien que tú quieras hacer. Y no debemos olvidarnos que debemos resistir. Esa palabra, hermanos, todo el día de hoy ha trabajado en mí. Tengo que resistir al diablo para que no nos haga perder la comunión, para que no nos haga perder el gozo, para que nos haga ser perseverantes en que Dios está haciendo una buena obra y Él la va a terminar en nuestra vida. Amén. Así es que mantenernos, Él quiere, como quiera que sea, mantenernos esclavos de algo para alejarnos de Dios. ¿Qué quiso hacer con Jesús ahí en Mateo 4:11? Alejarlo de Dios. Sí, si eres hijito de Dios, no tentaré al Señor tu Dios. Ya, está bien.
no pan, no esto, pero le llevó a un sitio y le mostró los reinos del mundo, el poder, la fama, la riqueza, yo no sé pues qué cosas más le mostraría, y le dijo, todo te doy si me adoras. Y le dijo, aparta, y ahí a Jesús le dijo, con esta ya me llegaste, eres Satanás, ¿no? Le dijo, apártate Satanás, le dijo, ya, acá fuiste. Por eso, miren ustedes, yo estaba mirando ahí, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Cuando se acuerdan en Lucas 10, en Lucas 10, si no me equivoco, a ver, en Lucas 10, 17, ¿sí? Déjame mirar. Cuando regresan sus discípulos, no los 70, Señor, esto es tremendo, aún los demonios se nos sujetan. Recuerden, tenemos poder para resistir al diablo, para huir de nosotros, pero si estamos llenos de la presencia del Señor, tenemos poder para hacerlo huir, para liberar a las personas, a los oprimidos. Y dice que venían contentísimos los discípulos ahí de haber hecho estas señales y haber visto estos prodigios y estas maravillas que Dios podía hacer a través de ellos, ¿no? Y dice que Jesús, ¿qué le respondió en el verso 18? Jesús le dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿no? Y yo creo que para Jesús no era imposible ver que el diablo ya estaba derrotado. Él lo vio caer en el momento que él le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo vio que, enroscando el rabo se fue a los infiernos, porque no pudo hacerlo caer. Si Jesús estaba iniciando el ministerio y él lo hacía caer en una de esas cosas, volvíamos a cero. Pero él no cayó. Y dijo claramente, lo vi caer del cielo como un rayo. Y por eso mirad, os he dado, ¿qué cosa? ¿Qué dice el verso 19? Os he dado autoridad. Hermanos, si bien es cierto que hablamos de los ángeles caídos, si bien hablamos de que su principal actividad es la destrucción de los creyentes, tenemos autoridad de parte de Dios. Si andas en la comunión con Dios, si buscas estar llenos, Jesús, ¿qué estaba haciendo cuando estaba ayunando y llorando en el desierto? Buscando la presencia de Dios, estaba siendo guiado y llevado por el Espíritu. La pregunta es que muchas veces dice, ay no hermana, pero a mí me ha sacudido, me ha zarandeado, ha bailado guayno sobre mí el diablo, pero es que seguramente te estaba llevando la carne. Porque si estabas guiado y llevado por el Espíritu, podías resistir. Como hizo Cristo. Él estaba siendo guiado y llevado por el Espíritu. 40 días de ayuno buscando la presencia del Señor. ¿Cuánto buscamos la presencia del Señor? ¿Cuánto buscamos que Él sea el Señor de nuestra vida? ¿Cuántas veces al día interrumpes todo y dices, no, necesito orar? A mí me ha pasado en estos días, hermanos, que he tenido que interrumpir cualquier cosa e irme a mi cuarto y ponerme a orar. Necesito orar, Señor. Necesito saber que tú me proteges, que tú me guardas y que las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo en tu nombre y bajo tu autoridad, bajo tu cobertura. No hay cosa más terrible, hermanos, que nos movamos en nuestra carne y fuera de la voluntad del Señor. Acá dice, mirad que os he dado toda autoridad para hollar serpientes. ¿Quién tentó a Eva? La serpiente, pues hermano. Y ahora nosotros, dice, ella te aplastará la cabeza. Él es el que vino, el que está hablando, el que nos está diciendo, es el que vino a aplastarle la cabeza. Amén. Es el que vino a darnos la victoria. Él es nuestro Señor. Por eso es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso el Señor dice ahí en Filipenses, ante Él se doblará toda rodilla de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Entonces esa convicción y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. ¿Te gozas con eso o no? Sobre todo poder del enemigo. ¿Crees esto, hermano? Agárrate del Señor. No hay nada imposible para Dios. No lo hay, hermanos. Porque Él nos ha dado poder sobre toda potestad del enemigo. Y nada, ¿qué dice? Y nada os hará daño. Lo vimos la semana pasada. Para tocar a Job, Satanás tuvo que pedirle permiso al Señor. Y el Señor le tenía que decir, tócale esto, tócale aquello, pero no le toques tal cosa. Entonces Dios está aquí, hermanos, para decirte que Él tiene poder y autoridad para dártelo a ti si lo buscas de todo corazón.
para que puedas tener poder sobre el enemigo, sobre aquel que ha venido a destruirte, a dañar tu testimonio, a querer poner sombras sobre tu vida. Amén. Sin embargo, y yo siempre me quedo con esto, porque este es un mensaje que Dios me lo dio a través de un querido amigo africano. Me dijo, nunca olvides Lucas 10:20. Sin embargo, no os regocijéis de esto. O sea, nos alegramos mucho de que Dios nos haya dado poder y que nos haya dado autoridad y que nada podrá ser el enemigo que Dios no le permita en nuestra vida. Pero ese no es nuestro mayor regocijo. Dijo, no regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Amén. Lo que nos regocija, lo que nos trae alegría a nuestro corazón es que somos hijos de Dios. Amén. Nosotros no ponemos en duda que por su gracia, por su misericordia, hay un nuevo nombre escrito en gloria y arriba que nos pertenece. Amén. Ese debe ser tu regocijo, porque a veces, hermanos, en nuestra vida Dios nos puede usar de una manera maravillosa y llegar a posiciones muy altas, pero cuando nos llenamos de soberbia, Jesús nos recuerda, yo vi a Satanás caer de arriba. En otras palabras, él estaba bien alto y se cayó. ¿Dónde estamos nosotros? Que no podamos caer. Por eso el Señor nos guarda que miremos la paja del ojo ajeno, sino que cuidemos de ver la viga que tenemos en nuestro ojo. Nadie está libre de caer. Así que la soberbia que pueda surgir o levantarse en nuestro corazón o enaltecerse por algo que nosotros creamos que hemos hecho o que merecemos, cuidado. No, de repente, fuiste a orar por alguien y Dios te usó y se sanó y de pronto la ungida, la que sana. Ya quieres que todo el mundo comience a hacer fila para que le comiences a orar. Cuidado, que también los demonios se te pueden meter. Porque mucha gente a veces está atada por el diablo y esos diablos salen. Cuando tú no estás lleno de la presencia del Señor y lo que tu corazón está es lleno de orgullo, Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Amén. Así que tengamos mucho, mucho cuidado. Lo principal es que en esta noche yo quiero que entiendan que Él nos ha dado autoridad y que tú y yo tenemos autoridad, pero esa autoridad debe ser dentro de una vida de temor reverente. Amén. Y en cuanto a que ya vimos la semana pasada eso, en que Él conoce y sabe las cosas, no, solo Dios sabe y conoce, solo Dios es omnisciente. Ya les dije, Él les escucha lo que hablan por su celular. Recuerden bien lo que hablamos la semana pasada. Así que los cristianos podemos resistir con éxito por medio de la autoridad que Cristo nos ha dado. Santiago 4:7, nunca lo olviden, resistid al diablo y huirá de vosotros. Además, el poder de los demonios, eso lo dijimos ya para terminar la semana pasada, es limitado, es muy limitado. Amén. Es muy limitado. Después de rebelarse contra Dios, el poder de ellos tuvo los efectos de la caída. Ellos eran ángeles muy poderosos que hacían grandes prodigios, se puede decir, con el poder que Dios les había otorgado. Sin embargo, por rebelarse contra Dios, ya no tienen ese poder que tenían cuando eran ángeles. Recuerden que ahora son demonios. Ángeles fue mientras eran querubines en el cielo. Una vez caídos, ya no son ángeles, sino son demonios. Porque el pecado siempre, recuerden esto, va a traer debilidad y destrucción. Siempre el pecado va a traer debilidad y destrucción. Miren, hermanos, aún en la parte física, cuando tú comienzas a sufrir estrés o depresión, te comienzas a enfermar de todo. Ahora, muchas veces cuando las personas se ponen mal del estómago o algo por el estilo, el doctor ya no le pregunta qué has comido casi. Le dice, ¿está usted durmiendo bien? Porque sabe que muchas veces es falta de descanso, es exceso de trabajo, por ansiedad, por inquietud. Entonces, el pecado siempre va a tener una influencia debilitante y destructiva. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mientras callé, ¿qué cosa dice? Envejecieron mis huesos.
Mientras callé, mientras oculté, guardé mi pecado, fue una carcoma dentro de mí. La culpa, pues, ¿no? Nos va consumiendo, no debía hacer esto, no, hermano, pero cuando confiesas tu pecado hay una libertad, ya que me juzguen y me condenen, pero Dios, perdóname. ¿Es aquí? El que confesare su pecado será perdonado, hermano. Pero el diablo siempre nos engaña. ¿Cómo vas a decir eso? Ay, ahora te van a poner en disciplina. Mejor es la disciplina de Dios. Amén. Y acá, sentadito, corregidito. Que la disciplina del Padre. Ay, Padre, no. Que Dios nos guarde. Él siempre, el pecado va a tener una influencia debilitante y destructiva, a todo nivel, a todo terreno, hermanos. A todo terreno. Y esto, por favor, como hijos de Dios, manténganse con el vaso limpio, en santidad, como decía en la clase del domingo nuestro hermano Steven. Para ser vasos útiles tenemos que ser vasos limpios. Cuando tu vida está sobrecargada de algo, estás expuesto a todo. Corres el riesgo de muchas cosas. Aún los oncólogos, ¿saben lo que son los oncólogos, no? Son los médicos que tratan el cáncer. Le dicen, una vez que a usted le diagnostican o le encuentran un tumor o alguito que le van a investigar, tranquilícese, no se ponga ansiosa, no baje sus defensas. Porque si usted se angustia, si usted se preocupa, si usted ya comienza a no dormir bien, esto va a avanzar más rápido. Así es que el mal siempre tiene un efecto debilitante y destructivo. Así que los creyentes no debemos dejarnos descarriar ni por cosas que este mundo te puede querer asustar. Ellos no son omniscientes, no son omnipotentes, el único que es así es el Señor. Y quiero tocar un punto que de repente no le he tocado, pero hay algunos cristianos, yo creo que acá en esa iglesia ninguno, pero algunos que no están aquí, que todavía creen en los horóscopos, o creen en los chamanes. Son fuerzas malignas, diabólicas, hermanos. Sí, ese es el ocultismo. Y nosotros bajo ningún punto de vista, pero hermana, justo salió que dijo que yo iba a conocer a alguien que estaba vestida de rojo y lo conocí. Ya te he dicho, los diablitos le avisan al otro diablito y el otro diablito, y así, hay una cadena de diablos ahí, y detrás de tu vida pasándole la voz al otro diablo grande que está ahí de chamán, para que te diga cualquier tontería y tú te asustes. Pero el que está en nosotros, si Dios es por nosotros, ya, amén. Así es que olvídese usted de esas cosas. Todas esas cosas invocan a Satanás, invocan a las fuerzas malignas. Amén. Nosotros debemos dejar esas cosas y no debemos permitir bajo ningún aspecto ser guiados, ni tampoco por falsas religiones, que te andan profetizando solo cosas buenas y que te va esto. Así que en el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad?, que también habían manifestaciones demoníacas, no tanto así como Satanás como en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento una de las cosas que indicaban que estaban realizando una actividad demoníaca, lo vemos ahí en Deuteronomio 32:17, dice que sacrificaban ¿a qué? A los demonios y no a Dios. O sea, todos esos sacrificios que hacían a ídolos, a Moloc, a todos esos dioses, a Isis, a Zeus, a todos esos dioses antiguos que habían, ¿verdad? Eran dioses que se habían inventado de su imaginación y que el demonio había permitido que las personas los adoren y sacrifiquen aún a sus hijos, ¿no? Ahí dice, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido sus padres, O sea, hay que tener cuidado a cualquier tipo de sacrificio, de idolatría, de paganismo, que podamos ver ahora, ¿no? Porque esto les estoy haciendo ver desde el Antiguo Testamento. A veces uno puede decir, ay, no, hermanita, solo me voy a la fiesta de mi pueblo, voy a bailar una huifalita ahí. Estás terminando después chachando ahí tu bolita de coca, tu torito que se brindó por
la Virgen de Mamacuy. Cuidado. Cuidado, hermanos. Eso es sacrificios demoníacos. Todo lo que no es alabanza y gloria al Señor es sacrificio pagano. Y todo eso es pecado, hermanos. Pecadazo. ¿Ya? Tal vez uno cuando no lo sabía, cuando uno no lo conocía, pues podía participar, era la costumbre, era la tradición, yo estoy de por aquí. Yo, por ejemplo, cuando era niña, mi mamá me llevaba a la fiesta de la Virgen de las Nieves. Yo ni sabía bien nada de esas cosas, pero me gozaba porque comía maicillo, rosca, me iba a la corrida, estaba ahí, después mataban el torito y comíamos carne asada. Pero era niña inocente, no sabía. Pero si ahora me ven en una de esas fiestitas, ya yo sé que son sacrificios, no es nada, es a Dios, pero no, hermana, es a la Santa Virgencita. Dios no dice que adores a la Virgencita, ojo. Dice, María dijo, mi alma alaba al Señor, mi corazón exalta a Dios. Y no hay nada en la Biblia que indique adoración a ella. Solo al Señor tu Dios, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Solo al Señor tu Dios adorarás. Solo al Señor tu Dios. Amén. El Salmo 106, versos 35 al 37 también nos habla de las costumbres que tenían en el Antiguo Testamento, que dice, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. El pueblo de Israel vio lo que los otros pueblos paganos hacían y ellos también hicieron lo mismo. Y dice, se mezclaron, ¿no? Así que hay que tener cuidado con las fiestas paganas, hay que tener cuidado, ¿no? En 1 Corintios 10:20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. O sea, no es que yo estoy haciendo un sacrificio, no es que yo estoy llevando un escapulario para la Virgen. ¿Saben lo que es un escapulario? ¿No? Son unas cositas de plata, dependiendo la cantidad de plata que tienes, más grandes, más chicos, y las vírgenes pues tienen unos oropeles de vestidos bordados con hilos de oro que les hacen todos los que pasan los cargos, ¿no? Entonces, los que no son los que pasan el cargo ni nada por el estilo, siempre le llevan pues un adornito, siquiera algo que llevarle a la Virgencita y le ponen. Entonces ustedes van a ver que la Virgen mayormente tiene un montón de cositas ahí colgadas, de plata, de no sé qué, que seguramente después lo funde el cura y los vende para las necesidades que tenga su cofradía. Pero todos esos sacrificios que tú puedes creer que son para la Virgen, para el Dios del pico, de la lámpara, de todo lo que haya, son sacrificios, según lo que dice el apóstol Pablo, a los demonios los sacrifican. Fuerte, ¿no? Pero debo decirlo como dice la Escritura, 1 Corintios 10:20, si no me crean, lo leo en su Biblia. Y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Entonces, ahí vemos que Dios siempre ha visto esas manifestaciones de esos sacrificios y de esas actividades de fiestas paganas o deidades paganas como sacrificios a demonios. Otra cosa también que el pueblo de Israel hacía era pelear sus guerras o las batallas que tenía el pueblo de Israel. A los ojos de Dios eran batallas demoníacas, porque la guerra, el conflicto siempre tiene una parte física y una parte espiritual. ¿Qué dice primera de Juan 5:19? Dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Amén. Entonces, ¿cómo nos podemos guardar? ¿Cómo nos podemos salvaguardar? Cuando nosotros vemos que aquí claramente está diciendo que estas batallas, estos enfrentamientos tenían fuerzas demoníacas. Aquí en nuestro país, para no irnos a ningún otro sitio. Esta separación que tenemos de racismo, de que los cholos y los limeños y los costeños, ¿verdad? Esos odios, sí, son usadas las personas,
Pero esos odios son fuerzas demoníacas que trabajan en el corazón de nuestra nación y la divide. ¿Quién es padre de toda división? Satanás, que el Señor lo reprenda. Así que nuestro deber como iglesia siempre es orar para que esta separación, esta discriminación, esta lucha racial, estos segmentos sociales, ¿no?, se vayan desapareciendo y haya un respeto el uno por el otro. Nunca vamos a decir, pues hermana, que todos sean pobres, no, que todos sean ricos, tampoco, porque cada uno recibirá la retribución de su trabajo, ¿no? Pero lo que sí debe haber es el valor de la persona. Yo no valgo por la cantidad de dinero que tengo, como ahora es en nuestra sociedad, ni valgo menos, ¿verdad?, porque no tengo el dinero. Yo soy persona, y eso es lo que nosotros como hijos de Dios siempre debemos valorar y reconocer. Muchos jóvenes aquí, yo estoy gozosa en el Señor. Christopher me decía que ahora poco hizo un concurso y gracias a Dios salió seleccionado, ha ingresado a una nueva posición y cada vez van ascendiendo y así tenemos trabajadores sociales, enfermeras, enfermeros, tenemos como 4 abogados, yo estoy contando acá en la iglesia, que bueno, 2 están en estudio y otros 2 ya están terminando y damos gracias a Dios por eso, pero nunca se olviden que los del mundo tratan según la plata que traen, pero los hijos de Dios, no hacemos discriminación ni acepción de personas. Nosotros no dividimos, no marginamos. En todo sitio hay un campo, una batalla que es física y espiritual. Así es que siempre se dan cuenta. El tema que hemos traído en esta noche, las actividades demoníacas, ¿a dónde siempre están llevando? A la destrucción, a la separación, ¿verdad? A que haya conflictos. Entonces, hermanos, si se pelean en el hogar el esposo y la esposa, ¿quién está gobernando? El demonio. Ah, tú eres cristiano, tú dices, no, hermana, es que no se puede, mi esposo es un demonio. No, pues si tú eres un ángel, ¿quién puede más? ¿Qué estamos aprendiendo en la palabra? Resistid al diablo y huirá de vosotros. De repente son 2 demonitos que están peleando ahí. Pero si ahí hay un ángel de Dios, va a poder apagar el fuego. La blanda respuesta va a hacer que se baje el enojo. La actitud humilde va a hacer que las cosas cambien, ¿no? En todo, hermanos, en todo sitio, en todo trabajo, en toda relación. Nosotros podemos ver que eso es un principio divino. Que cuando hay alguien que verdaderamente es alguien de Dios, es un pacificador. No es alguien que esté, yo no sé cómo te puedes quedar. No, ahí en el trabajo, tú no puedes estar echando leña al fuego. Si a mí me habían hecho eso, yo no me quedo. No, hermano, tienes que decirle, hermano, hay un Dios de justicia, no te preocupes. Hay que hacer los procedimientos correctos, vamos a aclarar el asunto, vamos a seguir el trámite que corresponde, ¿no? Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser de los que conocen y de los que entienden cómo son los hijos de Dios, cómo actúan los hijos de Dios. Ellos clamarán a grandes voces, dice que en Primera de Reyes, ¿no?, que los que son influenciados por las fuerzas demoníacas hacían unas fiestas paganas y se zanjaban, se lastimaban. Dice que ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrearles sangre sobre ellos. ¿No se dan cuenta, hermanos? A veces yo veo jóvenes que se han torturado el brazo, hermano. Tienen una, ¿cómo se llama esas cosas que se hacen con las puntitas? Tatuaje aquí, otro tatuaje acá, otro tatuaje. Piercing por acá, 10 aretes por acá, 10 por acá. Te ven bonitos, no sé, pero Satanás los tiene torturados con tanto hueco que se hacen. Debe chorrear sangre, ¿no? Porque no creo que sean de corcho. Tanta cosa que se meten. Pero el Señor, pero no ven, pues. Dicen que hemos leído al principio, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué cosa? Cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que no creen en Dios, de los que no entienden y no conocen a Dios, se ven hasta bonitos, hermanos. Pero que el Señor los guarde, que el Señor nos guarde, que el Señor
nos proteja, de verdad, traiga luz a nuestros ojos y nos haga entender que Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Amén. Dice también ahí en Oseas 4:14, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres, sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. Hermanos, no solamente hay daño físico, hay daño moral, hay daño psicológico. Satanás entra a todo terreno a dañar la mente, a dañar las relaciones, la pureza, en las vidas afectivas, en el matrimonio, el adulterio, en los jóvenes, la fornicación. Cuidado, Él es el tentador. Así que durante el ministerio de Jesús, ya lo hemos visto un poco, quiero que lleguemos a este punto. Cuando viene Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene Cristo? Cuando dice que el reino de Dios se ha acercado. Marcos 1:27 dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, Marcos 1:27, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, cuando Cristo instaura el reino, cuando dice que el reino de Dios se ha acercado, Él ha venido a cumplir lo que estaba escrito de Él, a traer libertad a los cautivos y a los oprimidos. Hasta antes, y esto no lo he dicho, pero creo que Dios me está permitiendo en este momento ser propicio. Hasta antes de Cristo, se luchaba contra el enemigo y Dios le daba la victoria, pero el enemigo volvía al ataque con mucha facilidad, no era destruido. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, un ejemplo, Saúl. Cuando Saúl venía, dice, un demonio y se le metía un mal espíritu ahí, ¿qué hacía David? Con la arpita, ¿no? La alabanza, y el diablo se iba. Pero dejaba de tocar y David se iba a sus asuntos y el demonio volvía. Pero en este caso, cuando viene el reino de Dios y Él toma autoridad, Él trae libertad a los cautivos. Él libera a los oprimidos. Dice Mateo 12, 28, 29, pero si yo por el Espíritu de Dios, o sea, ya que está la obra de Cristo y del Espíritu Santo, hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que su reino se había instaurado, que cuando comenzó en los pasajes que vimos, ¿verdad?, de la tentación de Cristo, cómo Él lo vence, cómo Él lo derrota, cómo Él le dice, mejor vete, Satanás, porque solo al Señor adorarás. He venido a cumplir la promesa de aplastarte. En ese momento, hermanos, Jesús está revelándonos aquí que Él ha venido a saquear de manera positiva, se quiere decir, a destruir las obras del diablo. Ahora las vidas, Él podía tomarlas, y ahí miren, en Mateo 18 dice, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Esto implica que la autoridad no solo la tuvo el Señor, sino que también lo dio a los 12 que Él comisionó, y después a los 70, y después a su iglesia. Gloria al Señor. Esto debe traer un tremendo regocijo a nuestro corazón. Si es una verdad que comienza a entrar a nuestra vida y comienza a calar en nuestra vida, de verdad, hermanos, que hay un gran poder en nuestra vida. Hay un gran poder en nuestra vida. Y Dios nos ha dado el poder de sanar, de limpiar, de restaurar. A veces uno como que dice, no sé, pero las cosas no pasan. La pregunta es, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuánto le estás creyendo a Dios y estás viviendo conforme a su palabra? Si estás en esa comunión, toda autoridad te es dada.
Jesús nos está repitiendo toda la noche durante el servicio. He venido para darles autoridad, he venido para darles poder, pero tienen que resistir al diablo. No tienen que ceder a la tentación, la ociosidad, vivir bajo la lectura de la palabra, bajo sus enseñanzas, bajo sus principios. En Marcos 3:15 dice, para que tuvieran autoridad para expulsar demonios. En Lucas 10:17, los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. El Señor Jesús le dijo su triunfo sobre las fuerzas demoníacas. Yo he visto caer al enemigo, lo he visto destruido. ¿Tú lo estás viendo, hermano? ¿Tú lo estás viendo? Tienes toda esa autoridad espiritual para destruir todos aquellos espíritus inmundos que quieren atacar y destruir las diferentes familias. Puedes tener la certeza de llegar y orar por alguien y ministrar. Me acuerdo, veo a Arleti ahí. Me acuerdo el primer día que le íbamos a poner una gasita especial que se compró, que tenía esa cosa de plata. Y Dios me dijo claramente en mi corazón que no lo aplicaran hasta que orara. Y le pedí permiso a la mamá de la niña, ¿no? Queremos orar antes de ponerlo, por favor. Sí, dijo, está bien. Y luego Arleti, con ese don que Dios le ha dado, le puso. Y de verdad que cuando sacamos la gasa, la mejoría que vimos para cuando lo pusimos fue muy significativo, muy significativo. Inclusive las heriditas que tenía en las partes delanteras estaban casi totalmente cicatrizadas. Todo lo que hagamos, hermanos, en la seguridad y en la autoridad del Padre, ¿verdad? Porque este poder no solamente lo dejó a sus discípulos, también lo dejó a su iglesia. Quiero que vean Hechos 8:7. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran, ¿qué cosa? Sanados. Hermanos, ¿por qué no vemos tanto poder ahora en la iglesia? ¿No será que nos está faltando fe? ¿No será que no le estamos creyendo a Dios? Toda autoridad nos es dada, hermanas, en el nombre del Señor. A veces cantamos los muros caen, pero a veces ante un pequeño problema nos hacemos un mundo. Todo cae ante la presencia del Señor. En 1 Pedro 5, 8, 9 dice, sed de espíritu sobrio, estad alertas. Vuestro adversario, el diablo, anda como, ¿verdad? Como león, al acecho, rugiendo, buscando a quien devorar, pero resistidle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, hermanos. Dios está haciendo grandes cosas, hizo grandes cosas. Jesús entró a la tierra, se hizo hombre y se hizo humano para que tú y yo tuviéramos poder sobre las potestades del enemigo. Él ha entrado y a ti y a mí nos ha dado poder y autoridad porque ha atado al hombre fuerte. ¿Quién era el hombre fuerte? Satanás, que el Señor lo reprenda. Él está atado, Él está bajo sus pies y toda autoridad le ha sido dada al Hijo para que en el nombre de Jesucristo se doble también toda rodilla. Tú y yo tenemos esa autoridad y tenemos esa cobertura de parte del Señor. En 1 de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. El pecado te tenía agobiado, vencido, la ira, el enojo, la maledicencia, eras un boca sucia, lisuriento. Dios ha venido a destruir las obras del diablo. Eras una esposa renegona, amargada, fea. Dios ha venido a destruir las obras del diablo. La belleza no tanto es física, hermanos. A veces un hombre prefiere un trato amable, una mujer sonriente, una palabra de aliento. Dice, engañosa es la gracia y bella, vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Él ha venido a destruir las obras del diablo en nuestra vida. Porque Él había hecho mucho daño, había ganado mucho terreno en nuestra vida. Pero Él ha venido a destruirlas.
¿Crees esto? Llénate del poder de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque aunque toda la obra del enemigo es de oposición, de destrucción, tú has venido a decirnos, Señor, que tú has venido a destruir esas obras que Él hizo. Y has venido a darnos ese poder y autoridad a través de tu Hijo Jesucristo, a limpiar nuestra vida de pecado, al hacernos resistir, Señor, todas esas cosas que antes tenían dominio sobre nosotros, pero hoy por la gracia, por el poder tuyo, por el poder, Señor, que nos has dado por medio de tu Espíritu Santo, por la limpieza de nuestros pecados a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo que nos limpia de todo pecado, nos has redimido, nos has dado nueva vida, nos has dado la victoria. Oh Padre, en el nombre de Jesús, sigue trabajando en nosotros, síguenos limpiando, Señor. Sigue haciéndonos entender y comprender que si tú eres por nosotros, no habrá nadie contra nosotros. Si seguimos fieles a ti, fieles a tu palabra, si te seguimos, Señor, en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.